Hay este himno que cantábamos recién, nos ayuda a meditar también en lo que significa verdaderamente el proceso, el camino de la fe. Porque evidentemente en el proceso flaqueamos, nos debilitamos, pecamos, no quisiéramos que esto fuese una realidad. El ideal del cristianismo es que podamos vivir y reflejar el carácter del Señor Jesucristo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, pero eso no siempre ocurre. Y lamentamos y nos entristecemos por eso, porque evidentemente queremos honrar al Señor verdaderamente y alabarlo como corresponde. Pero no somos fieles siempre y nos cuesta caminar en esta senda. Sin embargo, hay algo que dice el himno que también es una gran realidad y que Él nos sostendrá. Y esa es la certeza que tenemos y esa es también lo que vemos en todas las Escrituras, incluso en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Eso fue lo que pasó. Hay una hermosa analogía que hacen el Antiguo Testamento respecto a esa relación de pacto, de compromiso que Dios hizo con su pueblo, que escogió soberanamente antes de la fundación del mundo y que lo estableció como tal, como pueblo, prometió a Abraham que iba a bendecir a él y a toda la nación, a sus descendientes, y que a través de una simiente de él iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Y entonces escogió a este pueblo llamado Israel, insignificante entre todos los pueblos de la tierra, como dice Deuteronomio capítulo 7, solamente por amor. Y su misericordia fue la que hizo todo el trabajo y la obra para quitarlos de la condición de perdición en la que se encontraban en Egipto y para darles entonces un lugar especial donde pudiesen habitar y disfrutar de las bondades que el Señor en su gracia les estaba ofreciendo. Este pueblo pecó una y otra vez, se rebeló una y otra vez en contra del Señor, pero la misericordia de Dios siguió sosteniéndoles en medio del proceso. Sin embargo, el Señor no iba a dejar pasar el pecado así como sí, sino que tenía, de acuerdo a su santidad, que ejecutar juicio y eso fue lo que ocurrió cuando finalmente llevó cautivos a través de Nabucodonosor, llevó cautivos a los israelitas hacia Babilonia durante 70 años. Sin embargo, nunca los abandonó porque también estuvo con su pueblo en medio de ese proceso y luego los restableció a su lugar de origen, a la tierra que fluye leche y miel y a un lugar especial dentro de ella como era Jerusalén, donde estaba la presencia misma de Dios a través del templo, se manifestaba de una manera especial en ese lugar y entonces el pueblo debía expresar su gratitud al Señor como correspondía. Y eso es lo que tenemos aquí en Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13, porque estamos hablando del tiempo post-exílico, es decir, después del 536 a.C., donde el Señor trajo por su gracia y misericordia al pueblo nuevamente a su lugar de origen, como dije, y el pueblo respondió así, entendiendo que tenían que expresar su gratitud a través de la alabanza. Y eso es lo primero y lo más importante que tenemos en los primeros 3 capítulos de Esdras. La alabanza que expresaron ellos es prominente en toda la Biblia. De hecho, tenemos 150 salmos de alabanza. Todos ellos alaban al Señor, glorifican su nombre, todos lo exaltan porque lo reconocen como el autor de la bendición y de lo que significaba una relación con Dios a través de su misericordia y su amor incondicional hacia ellos. Cada uno de los salmos contiene alabanzas al Señor, cada porción de ellos apunta a dar honra y gloria al Señor aún en los tiempos más difíciles de sus vidas, porque los salmos eran experiencias de los salmistas con Dios en su relación con Dios y habían tiempos oscuros, difíciles, complejos, sin embargo ninguno de ellos fue un obstáculo para que ellos alabaran al Señor. Porque ellos entendieron que esta es la finalidad de la obra de gracia que Dios había hecho sobre sus vidas. Cada manifestación de amor, de fidelidad, de misericordia, de gracia, de bondad divina para con su pueblo requiere en consecuencia una actitud de adoración y de exaltación del nombre del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1
que el principio de la maldad, podríamos denominarlo así, es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese es el principio de la maldad, de tal manera que el principio de la piedad vendría siendo, habiendo conocido a Dios, le glorificaron como a Dios y le dieron gracias. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas aquí en el libro de Esdras y también el libro de Nehemías, que son libros post-exílicos. Ahora, en la consideración de por qué alabamos al Señor, nos acerca a intentar dar una definición de lo que es la alabanza. ¿Cómo podríamos definirla bíblicamente? En términos muy simples podríamos decir que es una expresión de gratitud a Dios por lo que Él es y por sus múltiples beneficios para con los suyos. Es una expresión de gratitud a Dios por lo que Él es decir, su carácter y por su obra en beneficio de los suyos. Siendo más exhaustivos, podríamos añadir que la alabanza al Señor es el estado de ánimo y ejercicio más elevado del alma del creyente a Dios. Es el ejercicio más elevado del alma del creyente. Es la expresión hacia Dios de las emociones más santas de las que somos capaces. Reverencia, deber, gratitud, amor, adoración, todo esto es una sola expresión de alabanza. Siempre que estos son elevados a Dios en admiración y homenaje, se produce el culto de alabanza, la expresión más elevada y perfecta de todo lo más puro y noble de nuestra nueva naturaleza. Es preguntarnos, ¿podríamos quedarnos insensibles ante tan gran muestra de manifestación de amor como la que tenemos del Señor hacia nosotros? El pueblo de Israel lo vio permanentemente, consistentemente, la nube que los acompañó durante los 40 años en el desierto, en el día, la columna de fuego que era la evidencia de que Dios estaba presente entre su pueblo, debía despertar también en ese contexto y en ese tiempo adoración y alabanza y exaltación del nombre de Dios. Ahora nosotros tenemos un emblema que se levanta y se eleva sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, que es la cruz de Cristo. Miramos a la cruz y nos damos cuenta de la grandeza de su obra. Miramos a la cruz y nos damos cuenta del amor representado a través de ese hecho glorioso donde Cristo entrega su vida por nosotros. La pregunta es, ¿qué despierta en nuestros corazones o no pasa absolutamente nada? El ver el gran amor de Dios que estuvo dispuesto a dar incluso a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y pagara por nuestra múltiple maldad. ¿Qué despierta en nuestro corazón? Debe haber un sentimiento de gratitud, obviamente. Y ese sentimiento de gratitud se expresa a través de la alabanza. La alabanza elevada a Dios tiene un sentido trascendente, donde todo nuestro ser debe estar fijo en Dios. Ese es el sentido más profundo del término, en admiración, gratitud, exaltación. La alabanza es el elogio de la excelencia y suficiencia divina. Es quedar asombrados, perplejos ante lo que Dios revela en su palabra de lo que Él hizo por nosotros. Y entonces nosotros decimos, Señor, queremos alabarte. La alabanza es la adoración del bien que hay en Dios mismo. Es la contemplación del carácter de Dios y el asombro que nos constriñe a exaltar su nombre. La alabanza trae un cántico de adoración en nuestros labios que es la expresión de la enorme gratitud que hay en nuestro corazón. De tal manera que hay una expresión integral en la alabanza. No solo nuestros labios pronuncian las canciones y exaltan el nombre de Dios, sino también, eso debe ser expresión también de nuestro corazón, donde están incluidos nuestros sentimientos y reflexiones más profundas. En la alabanza el adorador se acerca a Dios vestido con las ropas de justicia de su Hijo e irrumpe en un cántico centrado en Dios y buscando solo su exaltación. Durante mucho tiempo, lamentablemente, la alabanza se transformó en una especie de cántico centrado en el hombre. Lo que yo siento, lo que yo experimento, eso era la base y el sustento, y eso es antropomorfismo, es decir, eso es centrarse en el hombre, antropocentrismo quiero decir, es centrarse en el hombre.
y no en Dios. Pero la alabanza no, la alabanza se centra en Dios, en su excelencia, en sus virtudes, en sus características singulares. La alabanza intenta subir a Dios como un grato perfume. El alma que alaba se alza con la frente en alto y el rostro transfigurado, listo para elevarse al cielo. En resumen, la alabanza es la esencia de toda vida y la alegría de un creyente. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos lo que llamamos el culto familiar? ¿Por qué queremos que todos estén presentes en este lugar? Porque todos, cada uno de los que hemos experimentado esa gloriosa salvación obrada por nuestro Señor por pura gracia, esto nos eleva al cielo para poder decir: Señor, tú eres grande, glorioso. Esto es lo que entendieron aquellos judíos que regresaron del cautiverio babilónico después de 70 años de dura disciplina. Primero, estaban profundamente agradecidos de Dios por ser restaurados a su tierra, aquella que les daba identidad, no solo étnica, sino también una identidad espiritual como pueblo de Dios. Segundo, porque tenían una misión particular que cumplir al retornar a ese lugar de origen del cual habían sido sacados por causa de sus pecados, que era la reconstrucción del templo. Ese era el propósito por el cual volvieron. Esto porque el templo era mucho más que un lugar físico que debían volver a levantar, era un símbolo de la presencia misma de Dios, y esto es lo que hay detrás. No el edificio propiamente tal, sino el hecho de que Dios particularmente habitara entre su pueblo, en medio de su pueblo, para guiar y para conducir a su pueblo. Esto le daba cohesión, unidad y propósito, sentido de existencia al pueblo, trascendencia. Tercero, porque el regreso a su tierra y la reconstrucción del templo apuntaba a elevar sus corazones en gratitud al Dios que manifestó su gran misericordia sobre ellos. Y esto se expresa en alabanza al Dios que quiso sus almas restaurar. Si nosotros tomamos estos tres elementos que acabamos de mencionar y lo aplicamos a nosotros, entonces claramente hay una participación también nuestra en la alabanza, producto de esa obra también que hizo en nuestra vida. Nosotros estamos profundamente agradecidos, lo cual expresamos al Señor a través de la alabanza por su obra de salvación, por la cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dándonos una nueva identidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la nueva identidad que tenemos. Primera de Juan 3:1. Del mismo modo, nuestra gratitud se acrecienta al constatar que ya no tenemos que levantar un lugar físico como habitación especial de Dios entre nosotros, puesto que cada creyente soy templo viviente del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Sin embargo, sí tenemos el deber de glorificar a Dios en nuestro nuevo templo, como también el apóstol Pablo incluye como en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, inclusive 7:1, como limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. Finalmente, el tercer elemento, somos privilegiados al estar siendo edificados como piedras vivas, unidos a la piedra angular Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. De esta manera, somos convocados a ofrecer siempre a Dios alabanza por medio de Cristo. Como dice Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y eso es lo que hacemos. Por eso en este contexto no hay cabida para que nosotros podamos decir, como muchas veces la gente decía por tradición, hoy día estuvo lindo el culto. El otro domingo ya no estaba tan lindo.
como que empezábamos a evaluar el culto en función de lo que sentíamos o no sentíamos. Pero el culto al Señor, la alabanza al Señor, no se evalúa en el aspecto de lo que sentimos o no sentimos, porque eso es subjetivo, sino en el hecho objetivo de que Dios merece ser exaltado. Y eso es lo que pasa con estos judíos que volvieron de la cautividad. Se abocan completamente a su tarea principal de reconstruir el templo y el objetivo de su restauración. Sin embargo, ellos entienden algo que es sumamente importante y que aparece aquí en estos versículos. Que debían volver su rostro a Dios. Que debían contemplar la grandeza del Señor a través de la obra de bendición que había hecho sobre sus vidas. Y por eso entonces tenemos este relato histórico que nos ayuda a nosotros a también entender que hay principios esenciales de lo que significa la alabanza en estos versículos. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Este es el relato histórico de un hecho que ocurrió hace muchos años atrás, sin embargo tiene repercusiones importantes. Al menos hay tres cosas que se mencionan al principio, introductoriamente, versículos 8 y 9, sobre lo que ellos tenían en sus corazones. Fíjense, estas tres cosas solo las vemos así a modo de introducción. Estos hombres demostraron disposición. Disposición, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, él era el gobernador, Jesúa, hijo de Josadac, él era el sumo sacerdote, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido en la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Había una disposición de poder cumplir con el mandato que se les había dado. Capítulo 1 dice que el propósito era que edificaran la casa en Jerusalén. Capítulo 1, versículo 2. En las mismas palabras del decreto de Ciro tenía esa connotación, ese objetivo. Vuelvan a su tierra para reconstruir la casa de Jehová. Y estos hombres mostraron aquí una disposición. Estaban dispuestos a poder realizar la tarea, a cumplir con lo que Dios les había mandado. Segundo, había también diligencia en lo que hacían. Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Había una diligencia en lo que hacían. Versículo 7, inclusive, si volvemos un poco más atrás, nos damos cuenta de que ellos durante un tiempo estuvieron juntando los materiales necesarios para la reconstrucción. Fueron y cortaron árboles,
de cedros del Líbano, que eran los más importantes, la madera que se usaba en ese tiempo, precisamente para poder juntar los materiales adecuados para que en el momento de la reconstrucción fueran diligentes en la ejecución de los mismos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ahora ya estaba todo preparado y entonces llega el momento de echar los cimientos. ¿Y qué otra cosa, otra característica había? Unidad. Versículo 9. ¿Cómo lo hacían? Como un solo hombre asistían para activar la obra en la casa de Dios. Unidad. Y estos son tres elementos también que deben haber siempre en la iglesia. Debe haber disposición, diligencia y unidad para poder realizar la tarea, la obra de Dios. Estos hombres lo tenían. Pero aquí comienza en el versículo 10 las expresiones de alabanza. Lo primero que podemos ver allí es la forma de la alabanza. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Había una forma establecida. Había una forma claramente establecida, según, dice, la ordenanza de David, rey de Israel. David había preparado todo para cuando el templo estuviera listo, porque en su tiempo, mientras él vivió, todavía no se había levantado el templo. Salomón lo reconstruyó, pero David ya había dejado toda la estipulación de cómo se debía hacer. ¿Quiénes estaban allí? Los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los encargados precisamente de poder conducir la alabanza al Señor. Su adoración fue ordenada y decorosa. Ese es el principio que aparece aquí. Fue según un esquema preestablecido. No necesariamente tiene que ver con el hecho de que nosotros copiemos cada una de las cosas que se hacían allí, pero sí el principio general establece esto. Habían personas encargadas de poder guiar y conducir la alabanza, lo cual no significa que el pueblo no alababa, sino que ellos, los sacerdotes y los levitas y los que tenían instrumentos de música, lo usaron para guiar la alabanza, pero toda la alabanza era del pueblo. Cada uno estaba involucrado en la adoración al Señor y la exaltación de su nombre. Y aquí nosotros notamos algo que también es importante recalcar. La alabanza al Señor no es la presentación de un grupo de música, sino que el grupo de música es un instrumento de Dios para conducir al resto a la alabanza. Es decir, nosotros no colocamos aquí, ¿cierto?, a todos los músicos cantando para que la gente pueda admirar cuán hermosas son las voces de aquellos. Lo que venimos a la iglesia a hacer en el culto público es a exaltar los méritos de Cristo. Estas personas que aparecen aquí lo que hacían era precisamente eso, ser instrumentos en las manos de Dios. Los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Ellos recordaron, miraron hacia atrás y dijeron, hay una forma de poder hacerlo. Eso está en Primera de Crónicas 6:31, si alguien quiere verlo después, en Primera de Crónicas 16, 4 al 6, en Primera de Crónicas 16, 42, Primera de Crónicas 25, 1, ahí aparecen en todos estos versículos como David ordenó las cosas para que después se pudiese alabar ordenadamente, valga la redundancia, y decorosamente al Señor. Hermanos, eso es lo que intentamos hacer también en el día de hoy. Porque entendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata del Señor. ¿Cómo el Señor se expresa nuestra gratitud al Señor por su carácter y por lo que Él ha hecho por nosotros? Solemnidad y orden, no obstante, no significa falta de entusiasmo. A veces se confunden esas dos cosas. Algo solemne involucra que no hay entusiasmo. Sí, hay entusiasmo. Nosotros vemos aquí y más adelante cómo la gente se regocijaba alabando al Señor.
Un corazón redimido por el Señor exaltará a su Redentor con todo su ser, pero en forma ordenada y sin poner la atención en aquellos que tocan los instrumentos, como dije, o dirigen la alabanza. El centro de la celebración es el Señor y no los hombres. Por lo tanto, nuestra mirada está puesta en Cristo cuando nos reunimos. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Cuando escuchamos la palabra de Dios también es una expresión de alabanza porque todos nos regocijamos viendo como el que es exaltado desde este lugar a través de la exposición de la palabra es el Señor. No hablamos de nosotros y de nuestras experiencias porque no tiene ninguna importancia eso. Quizás en una conversación coloquial fuera del culto público puede ser interesante escucharnos unos a otros respecto a lo que Dios ha hecho. Pero lo que hacemos cuando nos juntamos como iglesia es fijar nuestra mirada en el Señor. La forma de la oración tiene como centro al Señor y esto es lo que nos lleva al segundo punto que es en donde yo me quiero detener más, digamos de una forma más exhaustiva. Versículo 11. Y dice, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y esto es el contenido de la alabanza. La forma de la alabanza, solemnidad, respeto, exaltación, centralidad de Dios, el contenido de la alabanza. Alabando y dando gracias al Señor. Su adoración consistía en alabanza agradecida y gozosa, cuyo contenido es el Señor y su carácter. ¿Cómo sabemos? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que ellos decían. Y algunos teólogos dicen que lo más probable es que esto se hiciera en un canto antifonal, es decir, una parte cantaba porque Él es bueno y la otra repetía porque para siempre es su misericordia. Y de esa manera todos eran conscientes de que lo que estaban expresando era precisamente los atributos del carácter del Señor. Y esto era como un estribillo. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ustedes van a los salmos y hay muchos salmos donde se repite esto mismo. ¿Por qué? Porque esto resume, sintetiza de alguna manera lo que son los atributos comunicables de Dios con los cuales Él también se relaciona con su pueblo. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios como un Dios bueno? ¿Cómo nosotros conocemos a Dios como un Dios lleno de misericordia? Lo primero que surge al observar lo que cantaban estos hombres que volvieron del cautiverio es que su alabanza estaba centrada en Dios. Eso es lo primero, como principio absoluto. No eran canciones emocionales que apuntaban a sí mismos, sino que exaltaban el carácter de Dios sobre todas las cosas. La centralidad de Cristo no solo debe estar en la predicación, también debe estar en la alabanza. Las letras de las canciones que nosotros cantamos y elevamos al Señor en alabanza deben tener como contenido esencial los atributos de Cristo y la obra gloriosa de Cristo. Eso es objetivo. Y por eso lo primero que vamos a ver aquí en términos más detallados que tienen que ver con la bondad de Dios es lo que nosotros entendemos que es un principio permanente, objetivo, y que más allá de lo que podemos sentir o no sentir, este principio permanece inalterable. Alababan al Señor por su bondad, porque Él es bueno. Notemos que lo decían esto en su alabanza, los que decían esto en su alabanza habían sido cautivos por 70 años en una tierra extraña, habían perdido muchas de las cosas que tenían en Israel. Las personas más antiguas que volvieron, como más adelante lo va a decir, seguramente rememoraban, miraban hacia atrás la historia y decían pensar que Dios nos sacó de nuestra tierra y nos llevó a una tierra extraña.
Nos quitó nuestra identidad en un sentido, porque éramos personas allá que no podíamos adorar a Dios como correspondía, porque estábamos entre paganos. Ellos podían haber dicho en su humana percepción, Dios no es tan bueno, porque ¿cómo hizo eso con nosotros? Sin embargo, ellos reconocían que Dios permaneció siendo bueno aún en medio de esas circunstancias dolorosas. Incluso a muchos de ellos probablemente vieron morir a sus padres o a sus abuelos en Babilonia sin tener la posibilidad de regresar a su tierra. Y algunos de ellos quizás nunca vieron el templo antiguo que Dios permitió que fuese arrasado por los babilonios. Todas estas eran tragedias para los israelitas. Todas estas eran tristezas enormes para sus corazones. Sin embargo, lo primero que vino a su memoria en el momento de reunirse como un solo hombre para la adoración fue: el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno es una verdad inalterable. No importa cuándo la expresemos, siempre se hablará de una realidad que nunca cambiará. Dios es bueno. Pero es fácil decirlo eso cuando todo va bien, ¿verdad? Es fácil decir Dios es bueno porque me fue bien en mi trabajo. Me ascendieron en mi trabajo, me aumentaron el sueldo y ahora tengo una mejor vida con mi familia. Decir, me fue bien en este negocio y por eso Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia ha sido extraordinaria para mí porque no tengo mayores problemas. Pero cuando las cosas son al revés, cuando las cosas vienen mal, cuando estamos en el lodo cenagoso, cuando estamos bajo el fuego del crisol de la aflicción por alguna situación definida, determinada, como nosotros hemos visto también en los Salmos, que ellos estuvieron en angustias terribles de su alma, profundamente hundidos en sus propios pensamientos, ¿Dios seguirá siendo bueno? Y eso es lo que dice la Biblia. Dios es bueno aunque estés en el lodo cenagoso. Dios es bueno aunque estés en el pozo de la desesperación. Dios es bueno aunque estés bajo el fuego del sufrimiento. Dios es bueno cuando una nube negra se posa sobre nosotros y amenaza con permanecer allí. Dios es bueno cuando el dolor parece no amainar. El Señor es bueno cuando las lágrimas brotan espontáneamente de nuestros ojos debido a la aflicción. El Señor es bueno cuando hemos perdido nuestro trabajo. El Señor es bueno cuando un negocio resultó en una gran pérdida. El Señor es bueno cuando hemos perdido un ser querido y el dolor traspasa nuestra alma. El Señor es bueno siempre y por tanto digno de ser alabado siempre. No depende de nuestras circunstancias. No depende si lo estamos pasando mal o bien. Dios es bueno. Hermanos, y eso debe quedar marcado en nuestro corazón. Por eso lo alabamos y por eso nos unimos al coro de estos hermanos de hace muchos años atrás y decimos, Dios, eres bueno y por eso te alabo. Con un nudo en la garganta en ocasiones, probablemente, pero Dios es bueno. ¿Dónde vamos a encontrar un Dios como tú? ¿Dónde vamos a encontrar una persona que ha querido venir a buscar y salvar lo que se había perdido cuando estábamos absolutamente sumidos hasta el cuello en la maldad y el pecado y caminábamos rumbo al infierno? ¿Dónde vamos a encontrar a alguien que extendiese su mano y nos sacara de ese lugar? Es solo tu bondad, Señor. Es solo tu bondad. Miramos la cruz y decimos, es solo la bondad de Dios. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Dios, eres bueno. Así lo entendió Job. Cuando en un mismo día perdió todas sus riquezas materiales y escuchó la terrible noticia de que sus amados hijos habían perecido. En un solo día la tragedia vino sobre este hombre de una manera inigualable. ¿Qué ocurrió con él?
Dice el texto, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 20, 21. En otras palabras, él estaba diciendo, Dios, eres bueno, a pesar de que perdí todo lo que tenía y aún lo más preciado para mí, mis hijos. Dios, tú eres bueno. Porque vine a esta tierra sin nada y me iré de esta tierra sin nada. Y no me has quitado nada en el proceso. Tú eres bueno. Su corazón estaba desgarrado de dolor. Sin embargo, no se quejó con Dios, no levantó su mano contra el cielo, no discutió con Dios, simplemente reconoció implícitamente que el Señor es bueno a pesar de su tragedia. Él entendió que el Señor debe ser alabado y exaltado aunque lo perdamos todo. Hermanos, eso es el estándar. Ese es el estándar. Por eso es que lo que cantaban y alababan estos hombres, y este es un principio para nosotros también, son verdades inmutables. Dios fue bueno, Dios es bueno y Dios siempre será bueno. Del mismo modo lo expresa el salmista en el Salmo 135, 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. El propio David en el Salmo 34, 8, él escribió, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y así tenemos muchos salmos que destacan la bondad de Dios, por lo cual Él debe ser alabado. Las circunstancias no definen la bondad de Dios. Dios es bueno siempre. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero hay una segunda razón por la cual ellos alababan al Señor y también tiene que ver con su carácter. ¿Por qué Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. La misericordia es la expresión sublime del amor de Dios. Es la forma en que el Señor trata con su pueblo siempre. Así lo hizo con Israel a pesar de su constante rebelión y dureza de corazón. La misericordia es la sensibilidad de Dios con la cual no nos trata según lo que merecemos, sino según lo que necesitamos. Por medio del profeta Oseas, que estudiamos el otro día en la Academia Teológica, Dios expresó sus sentimientos de amor y misericordia diciendo, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. Oseas 11:4. Y Oseas es una analogía de lo que el Señor utiliza para poder ilustrar lo que significa su relación con nosotros. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. El pueblo era la esposa. Sin embargo, el esposo se mantuvo fiel, la esposa fue infiel. Una y otra vez se repite esta misma verdad en todo el libro y nos quiere mostrar lo singular del amor de Dios, porque a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel, expresando su misericordia y su amor. Y hermanos, este versículo que ahora voy a citar es realmente impactante. En el capítulo 11, una vez más del libro de Oseas, yo aquí quiero que vayan conmigo para que lo podamos leer, porque es necesario que cada uno de nosotros lo leamos y podamos ver lo profundo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios para un pueblo que no merece nada bueno. Oseas 11:8. Dios hablando a Israel
¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín, dos ciudades que fueron destruidas por el juicio de Dios? La frase que a continuación viene es tan profunda, la verdad, que podamos estar meditando en ella durante horas. Dice el Señor: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré destruirte? Yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, esta es una expresión del amor de Dios extraordinaria. ¿Cómo puedes seguir amándonos? ¿O no te has preguntado a ti mismo al mirarte en el espejo de la palabra y diciendo en un momento determinado, ¿cómo Dios me puede seguir amando siendo como soy? ¿Cómo Dios puede seguir extendiendo su mano de misericordia? ¿Cómo Dios puede seguir curando mis heridas? ¿Cómo Dios puede seguir consolándome cuando yo soy un rebelde? ¿Cómo, Señor, tú puedes seguir entregándome una esperanza gloriosa, eterna, si yo fallo tantas veces en el proceso? Mi caminar ha sido débil, soy frágil en todo lo que hago, soy inseguro muchas veces y camino por el camino real simplemente porque tú me sostienes de tu mano, si no estaría lejos. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, toda mi compasión. No nos avergonzamos de ver que no alabamos al Señor a través de nuestra vida consecuentemente. ¿No pasa algo en nuestro corazón? Dios quiso ilustrar en la vida del mismo profeta esta realidad. Oseas me refiero. Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer que iba a ser infiel. Y eso pasó. La mujer fue infiel. Pero el Señor lo mandó a que él volviera a redimirla, es decir, a comprarla nuevamente y para sí. Y el profeta lo hizo. De esa manera se encarnó el amor de Dios en una forma especial en el corazón del profeta, porque entendió, así como yo lo he hecho y todo lo que he sufrido en el proceso, Dios sufre en su corazón al ver la rebeldía del pueblo. Y somos eso, somos contradictores en nuestra fe inclusive. Pero Dios sigue extendiendo su misericordia, sin la cual no podríamos vivir. La misericordia de Dios es el oxígeno de nuestra alma. No se agota nunca. Si se agotara en un momento determinado, estaríamos perdidos para siempre. Por eso la alabanza, por eso cantamos, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, ¿cómo podríamos hablar de nuestras propias experiencias desde un púlpito? ¿Cómo podríamos hablar de algunas cosas chistosas que ocurrieron, algunos chascarros que tuvimos, si eso no tiene ninguna importancia? Lo que realmente importa es esto: Dios es misericordioso, grande en misericordia. Y la cruz es la expresión más grande de ello. De allí brota toda misericordia y toda compasión. Por lo tanto, la alabanza reverente y agradecida es la forma más elevada de adoración que presentamos al Padre de los Espíritus. ¿Cómo podemos no alabarle si hemos experimentado su amor y compasión en forma constante? Al igual que los israelitas que volvieron del cautiverio, alabamos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso la idea
de la alabanza en el culto público es que cuando entre una persona por esa puerta, cualquiera que sea, aún sea una persona que por primera vez viene a la iglesia, escuche la alabanza y diga, ah, Dios es el centro aquí. Dios es el centro. Se habla de Cristo y no de las personas que están ahí. Vea que el Señor es exaltado y sus virtudes son puestas en primer lugar. ¿Cómo puede un Dios santo amar a criaturas como nosotros? No tratándonos según lo que merecemos, juicio y condenación eterna, sino tratándonos según lo que necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos habla la misericordia. Todo el tiempo nos está diciendo eso. Estos son principios de alabanza. Alabamos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En tercer lugar, de una forma más resumida y sintetizada, vamos a ver las expresiones que se dieron en el corazón de los israelitas que estaban en ese momento, en ese culto público. Y esto es el espíritu de alabanza. Versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esto es lo primero que destaca el espíritu que había en aquellos que exaltaban la bondad y misericordia del Señor por medio de los cánticos. Júbilo, gozo, gratitud, exaltación fervorosa debe ser el espíritu con que alabamos al Señor. Una de las cosas que uno ve en la Biblia, en ninguna parte cuando se habla de la alabanza se dice que estas personas tienen que alabar en una forma especial porque tienen buena voz. No, no es eso lo que se exalta. No es eso lo que se destaca en la alabanza. Es simplemente la gratitud que debe brotar a través de nuestros labios, expresando la grandeza de Dios y diciendo qué maravilloso que Dios se haya preocupado por nosotros y haya extendido su mano de amor hacia nuestras vidas. Por tanto, Él merece ser reconocido como digno de alabanza y adoración. ¿Y cómo lo hacemos? Con fervor. Estos eran los que no conocieron el primer templo, pero que sin embargo oyeron de él por sus padres y abuelos. Estas personas estaban tan entusiasmadas que incluso más adelante dice que gritaban de gozo y de satisfacción por lo que estaba pasando cuando eran puestos los cimientos del templo. Ellos nunca vieron el templo antiguo. Ellos nunca vieron las excelencias y la grandeza del templo que había construido Salomón. Por tanto, escuchaban historias de sus padres y escucharon historias de sus abuelos porque seguramente estas personas nacieron en Babilonia. Pero experimentaron una satisfacción tan grande al ver simplemente los cimientos. Imagínense lo que eso significaba. Ni siquiera estaba la estructura completa para que hubiesen dicho qué maravilloso es el templo, sino simplemente los cimientos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo su primera experiencia en alabanza a Dios. ¿Recordamos cuando el Señor nos salvó? ¿Recordamos qué es lo que pasó en nuestro corazón cuando fuimos llevados al arrepentimiento y a la fe por la obra del Espíritu Santo? Había un gozo indecible también en nuestro corazón. Me recuerdo que sin tener yo una buena voz, nunca la he tenido, pero cuando el Señor me salvó ahí en Licanray, en el campamento, cuando el Señor obró en mi corazón, yo me fui luego a Pitrufquén, tenía que viajar a Pitrufquén porque allá vivía, y me fui cantando todo el resto del camino. ¿Y de dónde sí? Tampoco he sido muy afanado por la música, nunca lo fui. ¿Por qué me iba cantando? ¿Por qué había algo especial en mi vida? ¿Por qué cuando llegué a la casa le dije, mamá, algo pasó en mí? No sé, todavía no puedo decirlo, pero fue algo lindo. Nunca lo había experimentado.
No había gozo, no habían ganas de contarle a todo el mundo lo que había pasado en nosotros. Eso es lo que normalmente se dice en nuestro primer amor, ¿cierto? Y estas personas estaban experimentando ese primer amor, estaban entendiendo realmente que el Dios de los cielos era bueno y misericordioso y por tanto digno de ser alabado. Y de allí, entonces, el espíritu de alabanza que tenían en su corazón era grande, estaba bien enfocado, estaba teológicamente bien centrado y al mismo tiempo sus emociones estaban involucradas en esa adoración. Cuando cantamos, hermanos, no repetimos una frase que aparece ahí, sino que hemos de expresar lo que hay en nuestro corazón. Es integral la alabanza y la adoración al Señor. Ellos disfrutaban del avance que estaba teniendo la obra, reconociendo que era fruto de la bondad y la misericordia de Dios. Nada más, esta verdad los llevaba a desbordar de gozo y gratitud. Pero había otro grupo, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Hay una mezcla allí. Había llanto y había júbilo, gozo exultante. Por los primeros que estaban experimentando su primera experiencia con Dios y que nunca habían visto antes el otro templo, y aquellos que sí habían contemplado el antiguo templo. Y aquí habían emociones mezcladas en ellos. ¿Por qué? Seguramente al mirar retrospectivamente la historia de estas personas que habían visto la excelencia y la magnificencia del templo de Salomón, habían dicho, qué maravilloso era ese tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No pasa lo mismo cuando valoramos las cosas? Cuando las perdemos. Ellos lo perdieron. Y ahí miraban hacia atrás seguramente al ver los cimientos del nuevo templo y pensando en el antiguo y mirando retrospectivamente en su vida y diciendo, qué bendecidos éramos en ese tiempo. Y lloraban porque no lo supieron aprovechar. Y lloraban porque lo perdieron por causa de sus pecados. Y lloraban porque entendieron que por causa de su rebelión constante delante de Dios fueron llevados cautivos y fue destruido ese templo. Pero no solo fue destruido el templo, sino que la presencia de Dios se alejó de ellos. Por lo tanto, era lógico que ellos se expresaran de esta manera. Había dolor en sus corazones. Pensando en la reconstrucción del nuevo templo, ellos entenderían que nunca iban a tener un templo como el anterior. Sin embargo, y esta es como una síntesis, llanto, gozo, sin embargo, el llanto y el gozo estaban bien dirigidos, porque estaban todos dirigidos en el Señor. El gozo era porque el Señor les volvió otra vez a su tierra, y el gozo era porque se estaba reconstruyendo el templo, y el gozo era porque Dios nuevamente iba a habitar en medio de ellos y ellos iban a tener un sentido de unidad, de identidad, de cohesión como pueblo. Pero el llanto era por lo que habían perdido, por los años que habían pasado, pero habían perdido por su rebelión en contra de Dios. Y entonces la lección es importante. No solo debe haber gozo en el principio cuando el Señor llega a nuestra vida y empezamos a experimentar su gran bondad y su maravillosa misericordia. Debe haber gozo durante toda nuestra vida, pero en el proceso entre que el Señor nos salva hasta que el Señor nos lleva a su presencia, hay también llanto, hay también dolor, hay también aflicción. Porque los creyentes estamos expuestos también al dolor. Hay también arrepentimiento, porque nos damos cuenta que hemos perdido tanto tiempo sin servir a nuestro gran Dios y Señor. Hay también una mirada hacia el corazón y decir, Señor, no soy lo agradecido que debo ser. Y eso produce llanto.
Sin embargo, ese espíritu de gratitud y ese espíritu de introspección, obviamente también nos ayuda a poder levantar nuestros ojos y ver al Señor siendo bueno y siendo misericordioso. Cuando nos gozamos y cuando lloramos. En ambas partes, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. En conclusión, los principios de alabanza que se pueden extraer y que hemos visto es que la alabanza es una expresión de gratitud a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y que en consecuencia la alabanza de estar centrada solamente en Dios y no en los hombres. Y por consiguiente, la alabanza debe ser permanente, no solo en nuestros labios, sino en nuestro corazón. Porque Él sigue siendo lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Esto es un hecho objetivo y esto también es parte de la gratitud del corazón de personas que hemos experimentado una gran salvación. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos lecciones importantes para nuestra vida y sobre todas las cosas para que podamos ser agradecidos. Y podamos, Señor, darte el honor y la gloria que solamente tú mereces. Como iglesia nos reunimos para alabar solo tu nombre y para disfrutar del conocimiento que tú nos has dado por tu palabra. Danos, Señor, un corazón más dispuesto y una gratitud más grande en nuestra vida pueda ser revelada a través de lo que cantamos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús.